Listo. Hola, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos entonces a continuar con estas clases de modelado, con este curso de ingeniería inversa. Ya prácticamente vamos a acabar con la parte del modelado, solo faltan un par de cositas más. Eh, y bueno, entonces hoy vamos a ver lo que son planos auxiliares, roscas y soleuación. Entonces son, digamos, los planos auxiliares no son como tal una operación, sino, digamos, una función que nos va a ayudar. Ya vamos a ver para qué. Luego vamos a ver un poco de roscas y finalmente una operación, es así, se llama la soleuación. Entonces, bueno, bienvenidos, disfruten este curso. Y bueno, así igualito, entonces vamos a tener nuestra agenda. Los perfiles a partir de puntos, vamos a ver si nos alcanza el tiempito para hacerlo. Y bueno, entonces las preguntas clave para esta sesión, entonces saber qué tipos de planos auxiliares hay y para qué sirve cada uno. Ahorita vamos a ver que, digamos, ahí en el Inventor tenemos diferentes opciones para elegir. Entonces, así como hemos hecho con las operaciones anteriores, el propósito es conocer cómo funciona cada una y dependiendo entonces de la geometría o del objeto al que le estemos aplicando el proceso de ingeniería inversa, entonces vamos a usar uno u otro. Ese es el conocimiento, ¿cierto? Como quien dice. Luego, conozco las dimensiones de una rosca normalizada y puedo modelarla, es decir, eh, conocemos de un poquito de rosca, ¿cierto? Entonces, como saber qué rosca tiene un tornillo, no sé, por ejemplo. Bueno, vamos a conocer a la operación loft o soleuación y vamos a aprender a usarlo. Y finalmente, entonces vamos a ver cómo obtener algunas propiedades físicas del modelo. Sí, listo. Entonces eso, bien interesante. Vamos entonces a comenzar aquí. Vamos a comenzar por aquí. Y vamos a comenzar entonces en la parte de Inventor con lo que es los planos auxiliares. Entonces aquí en estas imágenes, este es el menú que vamos a ver ya enseguida en el Inventor. Entonces este menú tiene diferentes funciones, lo que son el plano desfasado, un plano paralelo a través de un punto, ¿sí? Un plano medio entre dos planos. Digamos, no lo vamos a trabajar ahorita, el midplane of torus. Bueno, en fin, todo eso lo vamos a mirar, este tangente a la superficie, ¿cierto? Todo esto lo vamos a ver. Y por ejemplo, con esto, por ejemplo, podemos construir esto. Entonces, digamos que tenemos aquí por ejemplo, esto es una especie de silenciador, algo así similar. Y aquí, digamos, tenemos unas perforaciones que están distribuidas a través de esta superficie, esta cara. Entonces, vamos a hacer eso con la ayuda de los planos. Listo, vamos a hacer eso. Entonces vámonos para Inventor. Vamos para Inventor, vamos a cambiar de pantalla. Muy bien, ya nos encontramos entonces en el Autodesk Inventor. Vamos a enfocarnos en la parte del modelado principalmente. No vamos en este caso, por ejemplo, a modelar estos a partir de planos, ¿sí? Sino que lo vamos a hacer a partir de, digamos, del modelo para entender, bueno, a partir de, digamos, de creación libre, para entender bien es cómo funciona la herramienta, por ejemplo, de los planos y demás. ¿De acuerdo? Entonces voy a crear, digamos, por ejemplo, un cilindro, ¿cierto? Digámoslo, vamos a elegir este plano de acá. Yo voy a crear un cilindro cualquiera, listo. Voy a crear un cilindro cualquiera, no sé. Pongámosle 1 pulgada. Listo, tenemos un cilindro de 1 pulgada. Vamos a extruirlo. Vamos a extruirlo de 10 pulgadas, por ejemplo, 5 pulgadas.
Listo. Bueno, entonces tenemos esta barra aquí. Esta barra. Hay una función que aparece aquí en el Work Features donde tenemos varias cositas. Tenemos ejes, puntos, ejes coordenados de usuario y los planos de trabajo. Entonces, supongamos que vamos a ver esta, bueno, supongamos no, vamos a ver este menú que se despliega acá. Entonces tenemos varias opciones. Vamos a ir una por una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un offset from plane. Entonces, imaginemos que, no sé, por ejemplo, necesitamos poner alguna pieza que esté, digamos, corrida aquí o desfasada respecto a alguna de estas caras. Entonces, si le damos aquí a plane, por ejemplo, offset from plane, entonces él me va a pedir que seleccione un plano, ¿cierto? Esta superficie no es un plano, por eso no la puedo seleccionar. Pero si yo le doy acá, por ejemplo, sí que puedo. Y puedo, digamos, crear, esto lo puedo mover así digamos, con el cursor. Hay que agarrar la flechita y moverlo. Y aquí, digamos, lo que voy a ver es cuánto se va a desfasar el plano. Es decir, a partir de la cara, él va a tener un plano desfasado que es, digamos, va a tener la misma dirección y sentido que esta, ¿cierto? Entonces va a ser, digamos, paralelo. Supongamos que lo quiero ahí, entonces ahí queda. Y yo en este plano de trabajo ya podría trabajar, ¿cierto? Entonces ya puedo, por ejemplo, aquí, no sé, digamos, aquí va a ir otro cilindro cualquiera. No sé, es un ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí ya, digamos, se podría extruir, por ejemplo. Vamos aquí y no sé, extruyámoslo para este lado y pongámoslo si estuviera así, suelto. Por alguna razón requerimos primero modelar esta partecita así. Entonces este plano, eso es lo que nos permite hacer. Plano desfasado, digámoslo así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver otra aplicación aquí. Supongamos que yo quiero poner este tubito aquí como saliendo de, digámoslo aquí, de esta barra. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a Origin, voy a buscar el plano que voy a desfasar, en este caso este, lo voy a hacer visible. Y ya aquí voy a crear un offset from plane y en el plano voy a seleccionar este. Y digamos yo lo voy a hacer de que quede aquí justo en el borde. Entonces como este tiene un diámetro de 1, el radio es 1.5, entonces lo voy a dejar ahí. Listo. Y fíjense, yo aquí por ejemplo ya podría, digamos, seleccionar este plano y trabajar aquí como sobre tangencial, digamos, a esta parte. Listo, entonces digamos si necesitar aquí un cilindro, entonces yo podría eh, crearlo. Vamos a crearlo, por ejemplo, vamos a extruirlo, voy a crear simétrico y lo voy a dejar ahí. Entonces miremos, por ejemplo, esto. Eso es una de las utilidades del plano desfasado. Voy a borrar todo esto y vamos a mirar otro tipo de planos. Es uno y es de los más utilizados. Listo, para que tengan eso en cuenta. Listo. Y ahora vamos a mirar, por ejemplo, el de ángulo alrededor de un eje. Este es muy interesante. De pronto aquí con el cilindro no funciona tan bien. Entonces vamos a cambiar este para que podamos ver una geometría que nos permita entender mejor, digamos, esta parte. Entonces, vamos a borrar este. Vamos a crear un sketch 2D. Y voy a crear no sé, un rectángulo, por ejemplo. Algo así. Vamos a crear cualquier figura. Listo. Y digamos que yo quiero que ahora esto, por ejemplo, tenga como decir un tubito aquí saliendo de esta parte, ¿de acuerdo? De esta arista. Entonces le puedo dar plane, le doy en este caso un ángulo alrededor del eje, seleccionas el eje, ¿sí? Y el plano, y ahora entonces vas digamos, a darle el ángulo a ese plano. ¿Listo? Entonces fíjense en esto. Entonces, digamos, yo quiero un plano, por ejemplo, que esté aquí, digamos, vertical, que sería 180, o le puedo dar, por ejemplo, que esté a 270, ¿cierto? Y sería así. No sé, pongámosle cualquiera, 125, por ejemplo, ¿sí?
Vamos a ponerlo aquí. Y ahora yo puedo trabajar sobre este plano. Ahí está. Entonces yo podría, por ejemplo, aquí poner, digamos, como decir, este cilindro aquí que está atravesando con esa dirección. Por ejemplo, o hacia allá, o hacia acá, como queramos. Vamos a dejarlo así. Listo. Entonces, esa es la ventaja que nos da los planos en este caso, que nos permiten empezar a jugar por otros lados, porque resulta que, supongamos, sin planos, cómo hubieran ustedes hecho eso? Solo con instrucción, revolución, con lo que hemos visto. Está difícil. Entonces, el plano nos permite eso. También tenemos este que es muy, muy interesante, el de 3 puntos. Entonces, aquí uno puede crear, digamos, un plano, ¿cierto? Que esté paralelo o que esté entre estos 3 puntos, por ejemplo, ¿cierto? Y ya digamos acá, por ejemplo, yo puedo perdón, crear un sketch. Vamos a crearlo aquí. Vamos a seleccionar el plano, por ejemplo, ¿sí? Fíjense. Y aquí yo ya puedo entonces empezar a trabajar, por ejemplo, si quiero poner aquí, digamos, algo más, ¿cierto? Poner otro cilindro, por ejemplo, ¿sí? Pues sacar hasta acá, ¿cierto? Entonces, fíjense, es como por poner ejemplos, ¿verdad? Este es el uso de los planos. Entonces, este crea un plano que pasa por estos 3 puntos, ¿cierto? También puede ser bastante útil para algunas, digamos, aplicaciones. Vamos a ver otro tipo de plano. Primero lanzo el plano, vamos a ver esta partecita y luego ya hacemos el plano. Tenemos tangente a la superficie alrededor de los ejes. Entonces, para eso, por ejemplo, no sé, voy a ir aquí y voy a crear un círculo. O digamos un cilindro aquí. Listo. Vamos a crear un cilindro cualquiera. Y aquí en el plano, entonces vamos a seleccionar tangente a la superficie. Y si le damos aquí, entonces fíjense, aquí se creó un plano en el cual hay que elegir como digamos el punto en donde él va a estar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí él da un poco de dificultad. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está. Entonces ahí quedó paralelo a esta, perdón, tangente a esta superficie y paralelo, digamos, a este eje que se traza acá. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, yo podría coger, pararme aquí, ¿sí? Y trabajar sobre esta parte. Entonces habíamos visto, por ejemplo, como el caso de como de un silenciador, algo así, ¿cierto? Entonces, digamos, yo voy a crear aquí, por ejemplo, unos puntos de referencia para empezar a hacer eso. Entonces, vamos a empezar desde cero a hacer el modelo mejor para que lo cojamos entonces bien cómo vamos a aplicar cada uno de esos planos. Entonces, voy a crear, en este caso, voy a crear como digamos el artefacto así, de esta manera. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, 2 pulgadas, ¿sí? Y voy a crear un cilindro interior que va a ser de 1.5. Listo. Este voy a extruirlo, digamos, tiene toda esta parte del armazón, como digamos, del silenciador. Lo voy a extruir, pongámosle 3, por ejemplo, o un poco más, pongámoslo así, ¿vale? Y entonces vamos a modelar esta primera parte. Lo primero es que ahorita vamos a ponerle, bueno, ahorita vamos a mejorar un poco este modelo, ¿sí? Y vamos entonces a crear, digamos, las perforaciones que hay alrededor. Y para esto vamos a combinar los planos y las operaciones que hemos visto. Entonces, vamos a crear un plano, ¿sí? Tangente a la superficie y este que dice aquí, tangente a la superficie a través de un punto o tangente a la superficie a través de un eje. Listo. Entonces, para el eje, ¿qué podemos hacer? Vamos aquí, start de sketch,
le ponemos un punto. Listo. Finalizamos y ya entonces él nos va a dejar hacer el plano. Tocarlo aquí. Hola. Vale. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer visible uno de los planos que esté aquí. En este caso, el plano XZ. Lo voy a hacer visible y voy a crear un plano desfasado desde este plano. ¿De qué distancia? Bueno, habíamos dicho que esto era de cuánto, de uno, ya no recuerdo yo cuánto era el radio de esto, creo que era uno, ¿cierto? Una pulgada, sí. Una pulgada y ahí lo vamos a tener. Listo, para pararnos, como decir, en tangencial a esta superficie. Aquí entonces voy a comenzar a poner las perforaciones. Entonces las perforaciones las voy a hacer, digamos, con un patrón de simetría lineal. Y listo. Entonces, voy a crear acá, por ejemplo, uy, perdón, tenía un punto. A crear la perforación. En este caso vamos a ponerla, digamos, en Y en 0,3, aquí en 0 en X y en 0,35. Y vamos a crear aquí una perforación pequeña. Listo. Ahora vamos entonces a ponerle la simetría o el patrón. Listo. Entonces para eso vamos a darle aquí donde dice patrón rectangular. Vamos a seleccionar la superficie y en la dirección vamos a seleccionar este eje de aquí. Alguno de los ejes que le deje seleccionar. Nos deja. Bueno, la geometría es esta. Y la dirección. Oh my god. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear, digamos, esta distribución aquí a este lado de manera por patrón regular. Para esto entonces vamos a poner una línea de construcción y bueno, yo quiero que ese patrón se distribuya a través de toda esta parte. Entonces voy a crearlo así. Listo. Ahora entonces voy a darle aquí donde dice patrón rectangular, voy a seleccionar la geometría y le voy a dar la dirección. Entonces aquí me dice cuántas va a crear. Entonces no sé cuántos queremos. 10, 20, ¿cómo le 10? Bueno, ahí no se nos creó los 10. Bueno, realmente solo cabían 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a darle otra vez. Lo normal es medir, ¿de acuerdo? Solamente que, o sea, ya saber cuántos obviamente hay que poner. Y vamos a poner 6. Listo. La geometría es esta. Muy bien. Listo, ahí ya los tenemos. Ahora, queremos distribuir todas estas, digamos, estas perforaciones a través de este eje de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un patrón circular. ¿De qué? De estas. Bueno, lo que vamos a hacer primero es, antes de eso,
voy a extruirlas para que cuando el patrón se repita, entonces también quede, digamos, repetida la operación de extrusión. Listo, entonces vamos a seleccionar todas las perforaciones. Vamos a ver. Vamos a darle que es para aquí, para este lado, cortando, all, no, to next, listo, drop all, listo, lo podemos dejar así. Entonces ahí ya tenemos esta parte. Ahora vamos a darle aquí donde dice 3D Model, o bueno, en este caso ya, aquí vamos a darle que es un patrón circular y vamos a seleccionar estas de acá, este patrón, listo. Vamos a decirle que el eje de rotación es este de aquí. A ver si no lo deja seleccionar, que yo había puesto ya un puntico aquí, creo que no, entonces lo vamos a crear primero. Entonces para crear ese eje de rotación, igualito, vamos acá y vamos a crear ese eje, como con una línea de construcción. Vamos a crear esta línea aquí de construcción, para tenerlo como eje, listo. Y vamos entonces a crear el patrón. Entonces va a hacer toda esta geometría, va a rotar alrededor de este eje de aquí. Es problemático para elegirlo. Si no, pues seleccionamos uno de los ejes que está aquí ya definido. El eje Z en este caso. Listo. Y le damos, ¿cuántos? Por ejemplo, no sé, 10. Para que esté bien. Esperamos que se aplique el patrón, porque en este caso mi computadora es más lenta, entonces bueno. Y listo, ahí ya tenemos entonces esa parte. Como lo hicimos con planos, simetría lineal o rectangular y simetría circular. Entonces fíjense aquí ya cómo vamos integrando todos esos conocimientos y cómo vamos ya teniendo más herramientas para modelar, ¿cierto? Ya esto, por ejemplo, haber hecho esto a punta de instrucciones, pues hubiera sido muy complicado. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces con la agenda que tenemos de pantalla. Listo, entonces aquí ya tenemos en este caso listo lo de planos auxiliares. Vamos brevemente a hablar un poquito de lo que son las roscas, porque también es importante. O sea, las roscas conocemos que son, digamos, un método de sujeción mecánico que se utiliza mucho, que en muchas cosas de la vida cotidiana vemos tuercas y tornillos, ¿cierto? Ustedes pueden observar en sus alrededor, donde viven, donde están y posiblemente no hayan lejos tuercas o tornillos de ustedes. Entonces siempre es importante en la ingeniería inversa conocer esto. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, también se dañan algunos elementos de sujeción o para, etcétera, otras aplicaciones necesitamos conocer qué rosca tiene, digamos, el elemento, ¿cierto? Entonces aquí vamos a, en esta imagen se observa algunas características geométricas que son de la rosca, ¿cierto? Principales. Estos son el diámetro interior, que sería este diámetro de acá, ¿cierto? Vamos a tener el diámetro medio, que sería este de acá. El interior es el que va desde la base del diente y base del diente. Y el medio es el que va desde la parte media del diente hasta la parte media del otro lado. Y ya tenemos entonces ya el diámetro mayor, que es, digamos, de toda esta parte exterior. Tenemos la raíz, que es la, digamos, la base aquí del diente. Tenemos la cresta también, que es la punta. El ángulo de la rosca,
Es importante esta parte. Este ángulo que está, digamos, en este caso, formado entre estas dos partes. El paso, este es un parámetro muy importante conocerlo. El paso es la diferencia, digamos, en sí, en paso, es decir, lo que va a recorrer linealmente por cada giro, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, es importante conocerlo. ¿Cómo sé entonces cuál rosca es, cierto? Porque aquí estamos hablando de esto, ¿cierto? Pero entonces en la vida real, si yo necesito identificar una rosca, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Tenemos dos opciones. Una es ver un detalle en un plano, algunos planos, si de pronto tenemos a la mano los planos del objeto, pues podemos observarlo ahí, esa información, o una galga para roscas, o medirlo, ¿cierto? Eso sería ya el caso extremo. Una galga para roscas. Entonces, resulta que como nosotros estamos pensando en ingeniería inversa, por ejemplo, a veces de pronto necesitamos modelar algo que tenga rosca, entonces es importante conocerlo. Entonces, y como normalmente no vamos a tener el plano, entonces, bueno, mejor entonces eh, saber nosotros identificarla experimentalmente. Vamos a ver qué es la galga para roscas, cómo funciona. Eso es digamos, una herramienta. Les voy a mostrar aquí. Es esta herramienta que se observa aquí. Esta es una galga para roscas. Entonces, digamos, acá él tiene varias roscas, ¿sí? Vaya. Y esto tiene, digamos, como la impresión del diente, es decir, esta huella que se ve aquí en la diapositiva, ¿cierto? Si nosotros, digamos, recortamos esta partecita nomás, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que, digamos, en la galga tiene. Entonces, cada rosca tiene un paso, tiene, digamos, cada tornillo tiene su diámetro, etcétera. Entonces, es importante conocerlo. Y para esto, entonces, hay distintas galgas, ¿cierto? Entonces, tenemos esta galga que nos permite eso. Entonces, ¿qué hace uno con la galga, ¿cierto? Para que entendamos el funcionamiento. Vamos a ver si esto carga para mostrarles. Por aquí hay una imagen chévere. Mm. Pues está grave aquí el computador mío con el tema de la galga. Listo. Entonces, viene a ser lo que sería la galga para rosca, ¿de acuerdo? Ese instrumento también lo pueden conocer ahí en el taller. Ahí hay galgas, pueden ir y pedir una para que la conozcan y también pueden probar a identificar algunas roscas que ustedes conozcan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se usa? Ustedes simplemente van sacando las galguitas, ¿cierto? Y las van aproximando, ¿cierto? Entonces lo primero como que, digamos, dice, ah, no, esta es demasiado grande y esta es demasiado chiquita, entonces puede que esté por acá, ¿cierto? Y si uno tiene pista del tipo de rosca, entonces hay rosca métrica, hablamos de las unidades, entonces dependiendo de las unidades de la rosca, entonces va a ser la dimensión acá, entonces vamos a tener varias galguitas para esto. Si no sabemos, toca probar, ¿cierto? Toca empezar a probar. Entonces, lo que hace uno es ir probando. Entonces, por ejemplo, acerca la rosca, digamos, del tornillo, lo pega, digamos, aquí con la galga y ellas deben coincidir perfectamente, ¿cierto? Como en este caso. Cuando uno encuentra esta coincidencia, entonces ya mira la referencia de esta galga. Esta galga es, ah, no, esta es M8 por paso de punto 21.25. Ah, listo. Entonces ya usted identificó la rosca que tiene, ¿sí o qué? Entonces, ahí estamos. Esto, por ejemplo, ¿para qué sirve? Por ejemplo, supongamos se pierde un tornillo que es interno. Hay unos tornillos que de fábrica vienen, digamos, ya cerrados por alguna parte plástica o demás que, digamos, no se puede acceder a ella. Y vienen ajustando una parte con una tuerca o, digamos, con una hembra. A veces esta parte se daña, se pierde, etcétera. Entonces vos necesitas saber cuál es la tuerca. Entonces no nos ponemos a probar 1500 tuercas hasta que una case, sino que podríamos usar una galga para encontrar rápidamente cuál es y ya podemos buscar el sustituto.
Entonces eso es como lo que es de las roscas, eso es como lo que hay que conocer. Y por ejemplo aquí les voy a enseñar también una, una tabla de roscas. Entonces, ustedes saben que las roscas pues son comerciales, entonces en la industria, digamos, se presentan en algo como esto. Esto es una tabla, por ejemplo. ¿Qué nos dice qué nos está presentando esta tabla? Nos está presentando la denominación, es decir, como el nombre de la rosca. Entonces uno siempre dice, necesito un M2, un M3, necesito un M8, ¿cierto? Por paso de tan. Esta es la manera de pedir una rosca o una tuerca o algo así. Necesito una tuerca M8 por no, de paso 1.25, ¿cierto? Esto es para la rosca métrica, un paso normal. Y aquí también nos da el diámetro de la boca del agujero que debe tener, ¿cierto? Este es 6.8, listo. Eh, este es el diámetro recomendado. Entonces aquí se encuentra esta tabla. Acá, por ejemplo, hay otra, que son la rosca Whitford. Hay diferentes roscas y demás. Esta es la denominación. Ellos presentan los hilos, ellos ya presentan, eso, digamos, cuántos hilos, cuántas líneas tiene, digamos, ahí en la tuerca, ¿sí? A través de su longitud. Está la americana unificada, UNC, también se basa por hilos. Y bueno, eso es lo que hay que conocer, digamos, de la parte de la rosca, de, las, de toda esa parte, cómo identificarlas eh, y hacer toda esa parte. ¿Listo? Entonces ya sabemos un poquito, ya sabemos un poquito de rosca, ya sabemos cómo identificarla, ya sabemos qué identificar en el manual del fabricante, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esta partecita de las roscas ahí para que continuemos con la agenda y la parte del modelado. Listo. Entonces vamos a ir aquí a hacer una tuerca. Vamos a hacer una tuerca en este caso y una tuerca y el tornillo para eso. Listo. Entonces vamos a empezar con esa parte. Vamos a pasarnos para la otra pantalla. Listo. Entonces, la idea es como aprender, por decirlo así, a crear una rosca o una tuerca. Por ejemplo, si la queremos obtener a través de un fabricante o algo así. Ahora eso vamos a coger de ejercicio cualquiera de estas que se encuentra aquí y vamos digamos, a ponerle al menos esa rosca en el invento. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar un sketch 2D. Y vamos a usar una herramienta de dibujo que no hemos usado, que es el polígono. ¿Listo? Entonces el polígono le vamos a poner el número de lado, en este caso son 6, ¿sí? Y vamos a hacer, digamos, aquí una tuerca. ¿Listo? Aquí. Listo, muy bien. Ahora, vamos a crear cualquiera de un tornillo con cualquiera de las roscas que están aquí, ¿cierto? Entonces voy a abrirlo, la tabla del tipo de roscas. Aquí está. Y vamos a hacer cualquiera. Por ejemplo, esta, la M8 o la M9. Vamos a hacer la M9. Entonces, me está diciendo que es M9. Quiere decir que el diámetro son 9 milímetros. Esa es lo que quiere decir esa designación. 9 milímetros. Entonces voy a crear aquí bueno, esto está en pulgadas. Entonces no me sirve, ¿cierto? Tengo que cambiar eso.
Listo. Y entonces vamos a crear en el sketch. Entonces una perforación, digamos, de 8 milímetros, ¿cierto? De 8. Es súper pequeño, ¿ven? La diferencia de la escala. Ponemos todo este polígono. Listo, ¿qué vamos a hacer primero? Entonces la tuerca, vamos a hacer primero la tuerca, listo. Entonces la tuerca, vamos a hacerla ahí y vamos entonces a crear así el polígono adecuado, pongámosle así, que esto tiene también ya, digamos, sus medidas, pero vamos a aplicarlo así, es para ver cómo utilizar la función de la tuerca en el invento. Listo, no más para eso. Vamos a ponerle 5 milímetros de altura, ok. Y ahora, para ponerle, digamos, la tuerca aquí, la rosca, perdón, vamos a ir aquí donde esta opción que dice thread. Listo. Y aquí él nos va a sacar lo que es, nos va a decir que seleccionemos una cara. En este caso se la vamos a aplicar a esta. Y nos dice, ¿qué tipo de rosca es? Entonces aquí tenemos un montón, tenemos isométrica, tenemos la DIN que vimos ahorita, tenemos ISO, por ejemplo, esta es para tuberías, entre otras. Nosotros en este momento vamos a tener la métrica, listo. Entonces dice, es tamaño 8 y él por default, como ya le estamos dando el tipo, él llena lo demás. Entonces nosotros podemos decirle, mire, diámetro 8 es métrica y él automáticamente me dice, mire, eso es 1.25. Pero por si acaso yo también lo puedo modificar porque hay, digamos, otras cosas así que se pueden modificar. Hay otras tuercas que se le puede, digamos, que tienen otro paso diferente, pero el mismo diámetro. Bueno, listo. Y aquí tenemos lo que es la clase, entonces esta es 6H. Se le puede dar la dirección, claro. Entonces esto cambia, digamos, la dirección aquí en la que va la rosca. Acuérdense que ella tiene dirección, ¿cierto? Y se le da la profundidad, pues yo podría decir que es menos, por ejemplo, no, que la rosca solo va hasta 2 milímetros, por ejemplo, ¿cierto? Pero en este caso no, lo voy a dejar que sea completito. Le damos OK y entonces ya ahí quedó, digamos, aplicado la parte de la rosca, ¿cierto? En algunos casos, por ejemplo, para algunos modelos es importante o uno modela roscas para el prototipo, para el ensamble, pero digamos, lo que se pretende es replicar las dimensiones reales para que uno pueda determinar, digamos, que el elemento sí va a estar bien fijado, que digamos no va a entrar en conflicto con otro elemento mecánico o algo así, ¿cierto? Eso es como todas las cositas que hay que considerar. Bien, vamos a cambiar aquí desde pantalla. Bueno, vamos a ver última operación, lo que es la solevación o el loft, ¿cierto? Entonces, es una operación que lo que hace es que nos va a permitir conectar o hacer transiciones entre perfiles. Entonces, ya vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer, por ejemplo, primero como un florero, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. Bueno, vamos a hacerlo sobre este mejor para no estar creando archivos. Listo, vamos a iniciar el sketch 2D y vamos entonces a hacer, por ejemplo, esto. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer, por ejemplo, como una especie de florero. Entonces, primero voy a crear los planos. Entonces, para crear los planos, vamos a hacer planos desfasados. Por ejemplo, vamos a crear aquí planos desfasados y vamos, hola, que se nos pierde. A ver, seleccionarlo. No, a ver. Vamos a finalizar el sketch. Vamos a darle aquí. Vamos a empezar a trabajar con este.
voy a hacer, por ejemplo, mi primer forma. Entonces esto va a ser, digamos, de 20 milímetros la base, ¿sí? Listo, voy a dejarlo ahí. Y ahora voy a empezar a darle la forma, digamos, al florero, como quien dice. Entonces voy a hacer visible el plano que me interesa crear desfasado para que las figuras, digamos, se trasladen a través de él. Y entonces vamos a crear un plano desfasado a través de este plano. Y no sé, pongámosle cualquier cosa. Por ejemplo, 20. Entonces nosotros vamos a crear los planos dependiendo de dónde estén los cortes transicionales. Ya vamos a ver eso. Vamos a crear entonces otro plano aquí, más arribita, por ejemplo aquí, voy a ponerlo aquí más abajo. Listo, y voy a crear otro. Y en cada lado, digámoslo así, voy a crear una figura distinta y vamos a ver qué es lo que hace el loft. Entonces, para que lo veamos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta, ¿cierto? Me voy a parar aquí en este plano y lo que voy a hacer es dibujar, por ejemplo, un polígono, ¿cierto? Entonces, no, vamos a poner este polígono acá, así. Ok, vamos a dejarlo listo. Vamos a finalizar el sketch y aquí vamos a poner otro polígono, ¿cierto? Otro polígono o lo que queramos, ¿cierto? Una caja, otro círculo, por ejemplo, ¿cierto? Otro círculo así, por ejemplo, a ver cómo nos queda. Y ya al final, entonces vamos a ponerle no sé, un rectángulo delgadito, bien pequeño. Vamos a crearlo así, center. Listo. Se creó, no se creó. Vamos a ponerlo así, listo. Bueno, entonces lo que yo quiero es que, digamos, haya una transición entre esta forma y posteriormente así. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ir a modelo 3D y le vamos a dar Loft. Entonces él va a crear una transición suave entre esta y esta, por ejemplo, y luego esta y luego esta. Listo, entonces le damos OK y fíjense, él entonces creó una transición, digámoslo aquí, creó una transición entre los bocetos, digamos, que habían acá, los bocetos 2D. Una transición suave, es decir, él trató de buscar una correcta trayectoria, digamos, que acoplara esta región de aquí, esta geometría, con esta geometría. Y ahí está, de hecho. ¿Listo? Entonces, fíjense, muy interesante, digamos, las capacidades que se pueden hacer con esto, ¿cierto? Ahora, supongamos que alguien dice, ah, no, pongámosle aquí, por ejemplo, ¿cierto? Digamos a través de este eje y vamos a ponerlo, digamos así. Listo. Y ahí, por ejemplo, voy a crear otra, perdón, voy a crear otra figura. Voy a iniciar un sketch desde aquí. Y uno aquí podría crear, por ejemplo, otra figura, cualquiera. Y seguir haciendo una operación entre este y este, por ejemplo. Entonces puedes hacer loft, selecciona, digamos aquí, esta cara con esta cara. Y él va a buscar una trayectoria, ¿cierto? Esa no es como la más buena, digámoslo así, pero ¿por qué? Porque están, digamos, ahí por el ángulo que están formando, digamos, no hay profundidad, sino que él va a hacer un barrido, digamos, directo. Pero fíjense en esto, aquí como él busca la transición, digamos, hacia la nueva figura. Eso es lo que hay que como fijarse o entender. Vamos a poner esto en práctica y vamos a hacer un martillo. Un martillo vamos a hacer. Entonces, pero aquí se quedó esto pegado.